Texas, un estado gigante que fue parte de España, de México e incluso fue una república independiente por unos 9 años aproximadamente, antes de terminar unido a los Estados Unidos. Pero ¿a qué se debió su declaración de independencia? ¿Por qué salió de México? ¿Esto fue realmente un complot norteamericano o fue a causa de errores mexicanos? ¿O es que hay otra causa para que Texas sea diferente a los demás? Señor Cerebro presente, la República de Texas. En 1819, el actual México todavía era el virreinato de la Nueva España, así que estaba bajo potestad del Reino Español, el cual hace un acuerdo con los Estados Unidos de América. Este acuerdo se llamó el Tratado Adams-Onís o el Tratado de Florida. Bajo este tratado, y para poblar esta frontera y evitar que hubiesen invasiones futuras, en su momento de los franceses, en su momento de los indígenas de la zona, o los pueblos indioamericanos como hoy en día se le llama, ellos fueron, los españoles me estoy refiriendo, fueron poblando esta zona. Y también se hizo un acuerdo para colonizar esta frontera. En 1821, el Reino de España otorga una concesión a Moisés Austin. ¿Te suena, verdad? Ese es el padre de Stephen Fuller Austin, considerado como el padre fundador de Texas. Así que el señor Moisés Austin debería ser el abuelito de Texas. Ahora, este acuerdo o esta concesión entre el Reino Español y el señor Austin padre consistía en repartir tierras a nuevos colonos norteamericanos para poder poner a producir esta tierra y poblar esa zona. Pero el señor Austin fallece casi que al mismo tiempo en que se extingue el virreinato de la Nueva España, es decir, en 1821. Su hijo, Stephen Austin, que continúa con la labor de buscar colonos, llega a un acuerdo con el Imperio Mexicano en 1821 y logra que se le permita seguir buscando colonos y repartir tierras en nombre del Imperio Mexicano. En esta época, Texas no era un estado separado, formaba parte de una unidad estatal llamada Coahuila y Texas, y este estado o este departamento era el que tenía competencia en materia de inmigración y colonización. Y llegan los 300 colonos de Austin a suelo tejano, todo esto autorizado con el gobierno de turno en México. Estos colonos, que van a poblar una zona del departamento del estado de Coahuila y Texas, fundan una colonia llamada Austin Colony. Unos años después, en 1829, Austin logra traer 900 familias más. Esto ya daba unas 1200 familias, poblando la frontera tejana. En 1826, un nuevo colono y con grandes extensiones de tierras y molesto con el gobierno mexicano de turno, se alza en armas y declara la República de Fredonia. Los fredonianos, entre comillas, pidieron ayuda a los norteamericanos, pero estas se la negaron, no querían entrar en guerra con México. Esta nueva república, fundada por un grupo de colonos, fue vencida a través de la unión de unas fuerzas federales de 110 soldados del ejército mexicano y 250 colonos de Austin. De más está decir que Austin estuvo en contra, le pareció una locura esta independencia y actuó siempre de forma fiel y leal a la República de México, por lo menos en ese momento. Anastasio Bustamante toma el poder en México y empieza a hacer cambios del régimen, es decir, la federación pasa mejor dividida y se va a convertir en una dictadura centralizada, casi caudillesca. Esto implica el levantamiento no solamente de Texas, sino de varias zonas del país. En 1832, un grupo de los colonos tejanos marchó armado contra una base militar en Anaucap y le puso al comandante. Un segundo grupo armado tomó la rendición de otro comandante mexicano en la batalla de Velasco. Esta rebelión coincidió con la encabezada por el general Antonio López de Santa Anna. Los tejanos, por supuesto, se alinearon con Santa Anna para derrocar a Bustamante. Un año después, en 1833, Antonio López de Santa Anna ocupa la presidencia de México. Austin, que es considerado el líder de los colonos, viaja a la Ciudad de México con la petición de separar Texas de Coahuila, aunque no era la intención separarse de México. El gobierno se niega a esta separación
Austin escribe una carta a un amigo en la cual le conmina a iniciar una rebelión. Los oficiales del ejército mexicano interceptan la correspondencia y arrestan a Austin por sedición. Pasa 18 meses en la cárcel. Ok, pongamos en el contexto. Resulta que mientras que Santa Anna trata de hacer estas modificaciones y esta centralización de la república, varias zonas se levantan. Hay una rebelión en Zacatecas, hay una rebelión que une a Coahuila, Nueva León y Tamaulipas y algunas zonas de Texas, y se crea por supuesto la República del Río Grande. Hay una rebelión Yucatán y se crea la República de Yucatán, y también hay una rebelión en Texas y se crea la República de Texas. Incluso hay una rebelión que en el mismo año en que inicia se acaba, sobre Tabasco, que quería convertirse en república, pero llega a un acuerdo con el gobierno centralizado. Austin toma el mando temporal de las Fuerzas Armadas de Texas durante el sitio de Bejar, que dura entre el 12 de octubre al 11 de diciembre de 1835. La guerra oficialmente comienza en octubre de ese mismo año en la locación de Las Gonzales, en Texas. Así que los norteamericanos pareciera que nada tuvieran que ver con esto, ¿no? Bueno, error. Aquí entra Sam Houston, gran amigo personal del que fuese en algún momento el presidente norteamericano, de la época en que solicita la compra de Texas. Sin embargo, Sam Houston pareciera actuar no con el apoyo de la República de los Estados Unidos, sino como una aventura propia, personal, financiada por los empresarios de la esclavitud o los estados esclavistas sureños de los Estados Unidos. Sam Houston, que era un político y militar norteamericano, fue convertido en mayor general del ejército de Texas en noviembre de 1835 y comandante en jefe en marzo de 1836. ¿Pero qué hacía antes? Publicaba anuncios en los periódicos norteamericanos del sur invitando a crear un ejército para liberar la región de Texas. Y por supuesto, esto no era gratis. Se iba a haber un reparto de tierra y un reparto dentro de los negocios para los que participaran en ellos. Decir que esto en la práctica fue solamente entre norteamericanos y mexicanos es un error. También participaron mexicanos en la independencia de Texas. Y el más famoso es Lorenzo de Zavala y Sáenz, que terminó siendo vicepresidente de la República de Texas en 1836. En la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836, Houston sorprendió a Antonio López de Santa Anna, quien era el presidente de México, cayendo preso y perdiendo vergonzosamente el ejército mexicano de la época, lo cual hace que se firme el Tratado de Velasco, lo que significa que reconoce la independencia de Texas. Inmediatamente se declara la República de Texas. Un embajador tejano va hacia el presidente en 1837, que era Martin Van Buren, el presidente de los Estados Unidos, y le presenta una propuesta de anexión, pero la administración de Van Buren le dice que no, porque esta anexión conllevaría una guerra en México y la administración de los Estados Unidos no tenía capacidad de enfrentarla en ese momento. Porque en 1839, es decir, unos añitos después, y con un nuevo presidente, John Tyler, que quería la anexión de Texas al territorio norteamericano, fue al Congreso. Y resulta que, oh sorpresa, en el Congreso, el 8 de junio de 1844, el Congreso norteamericano, 16 votos a favor y 35 en contra, le dijo que no a la anexión de Texas. Así que 2 veces el gobierno federal norteamericano no aceptó a Texas. Pero todo cambia cuando llega el presidente que le hizo la guerra a las naciones indígenas norteamericanas, James K. Polk. Es demócrata y es un firme partidario de la expansión territorial. Cuando él llega a la presidencia en 1844, en vez de pasar por el Congreso, que ya vio que no iba a obtener los votos, decide crear una figura especial de acuerdo de anexión y logra anexionar en 1845, el 13 de octubre de 1845 para ser exacto, con unos documentos más o menos extraños, la integración de Texas a la República de los Estados Unidos de América. Esta fue la semilla de la guerra mexicana norteamericana, por la cual México perderá en un futuro la mitad de su territorio. Pero esa es otra historia. Como dato curioso, Texas fue siempre un estado rebelde, fue diferente siempre. Y tan diferente fue que el 1 de febrero de 1861, menos de 20 años después de la anexión a los Estados Unidos,
se separa de los Estados Unidos de América y forma parte de los Estados Confederados de América. Así que Texas no solamente fue parte del Imperio Español, del Imperio Mexicano, fue república independiente, fue norteamericano y después fue confederado. Por supuesto, todos sabemos lo que sucedió y en un próximo video comentaremos sobre esa nación llamada Estados Confederados de Norteamérica. ¿Qué opinas del tema? ¿De qué otros temas quieres que hablemos? Por favor, comenta debajo de este video. Mientras tanto, te recomiendo otros videos acá para que puedas ver y opinar.